Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente a esta hora. Damos gracias al Señor la oportunidad que nos da de poder compartir un momento acerca de algún tema bíblico de la palabra de nuestro Dios. Quien les habla es el hermano Alfred Alarcón de la ciudad de Arica, Chile. Para todos aquellos que pueden estar viendo este video que son de otra nación, de otro país, importante de donde usted nos pueda ver, nos puede dejar aquí en los comentarios, ¿no es cierto?, de donde usted nos está viendo, sintonizando o escuchando. Este medio solamente para poder extender el reino de Dios en esta tierra, poder compartir con usted un poquito acerca de la palabra de nuestro Dios. Y en esta hora el tema que nos convoca es hablar acerca de dónde van los muertos. ¿A dónde van los muertos? Es una pregunta que muchos, ¿no es cierto?, que no conocen la Sagrada Escritura se hacen o tienen una idea, ¿no es cierto?, errónea acerca de dónde realmente van las personas después cuando mueren. Algunos creen que quedan por ahí en un espacio como una especie de limbo y quedan ahí, ¿no es cierto?, como el alma vagando y dando vuelta. Y otros piensan que tienen que pagar cierta cantidad de dinero, hacer ciertas mandas para poder sacar a esa alma que está por ahí y enviarla, ¿no es cierto?, al cielo. Pero la palabra del Señor nos habla, ¿no es cierto?, solamente de dos caminos, ¿no es cierto? El que muere en Cristo va a la gloria eterna, a la presencia de Dios, y el que muere sin Cristo va a una eterna, ¿no es cierto?, condenación. Así que, ¿dónde van los muertos? Bueno, vamos a hablar acerca un poquitito de lo que es el Seol o el Hades y acerca de este tema, ¿no es cierto?, realmente dónde van los muertos después de la muerte. En la muerte nosotros vemos que el polvo, ¿no es cierto? Bueno, primeramente que el cuerpo, según lo que nos relata el libro de Génesis, el hombre fue formado, dice, del polvo de la tierra. Y luego Dios dice que sopló aliento de vida en su nariz. Y fue un alma viviente. Al momento de morir, entonces, en la muerte, el cuerpo vuelve al polvo del cual un día fue tomado. Los cuerpos de los que mueren son puestos en reposo de varias maneras. Vamos nosotros a Lucas, capítulo 16, versículo 22. Dice que murió, dice, también el rico y fue sepultado. Luego en Génesis 25, verso 9 nos habla aquí de la muerte de Abraham. Dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón. En Génesis 50, al versículo 26, nos dice que murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, el cuerpo, estimados, puede ser sepultado, puede ser echado al mar, puede ser cremado, puede ser destrozado en una explosión, etc. Pero los restos físicos de la persona finalmente, ¿no es cierto?, se descomponen y volverán al polvo del cual un día fueron tomados y fueron creados. Génesis 3:19, la palabra del Señor nos dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 nos dice que todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El Salmo 103, 14 nos dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Salmo 104, 29 nos dice, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y en Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice que los muertos son descritos como los que duermen en el polvo. Un hecho bíblico, estimados, es que ni los inconversos pueden negar es que los cuerpos de los muertos vuelven al polvo. En la muerte
ciertamente el alma abandona, ¿no es cierto?, el cuerpo. Entonces, es fácil saber dónde va el cuerpo de una persona muerta, pero saber dónde va el alma o la parte inmaterial del hombre puede determinarse de una sola manera. No podemos ver el alma, no podemos ver cuando se aparta el alma del cuerpo. Podemos ver el cuerpo sin el alma en una funeraria y sabemos que la persona obviamente ya no está, pero no podemos ver dónde se fue el alma. La única manera de saber acerca de estas cosas es ir donde el único que conoce la respuesta, y ese es el Dios Todopoderoso, el Dios viviente. Solo su palabra infalible, que es la Biblia, puede revelar todos esos misterios y hacernos saber lo que hay más allá, ¿no es cierto?, de la tumba. La clave para poder entender dónde va el alma es entender lo que la Biblia enseña sobre lo que es el Seol o el Hades. Entonces, la palabra hebrea que el Antiguo Testamento emplea para el lugar donde van los muertos es el Seol, y la palabra griega del Nuevo Testamento es Hades. Entonces, Seol y Hades es lo mismo, solo que en la palabra hebrea se llama Seol y en el griego es llamado entonces el Hades. Génesis 37:35 nos dice que Jacob dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. En Lucas 16, verso 22 al 23 dice que murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. El Salmo 16:10 nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 16:10 es citado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27. Dice la Biblia: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, estos dos pasajes, Salmo 16:10 y Hechos, capítulo 2, versículo 27, demuestran que el término Seol del Antiguo Testamento equivale al término Hades del Nuevo Testamento. Notemos esto, que a veces las palabras Seol o Hades son traducidas por la palabra inglesa infierno, y esto puede muchas veces confundir porque usualmente pensamos que el infierno es un lugar de castigo. Por eso es mejor pensar que el Seol o el Hades es simplemente el lugar al cual va el alma de los muertos. Ahora, como veremos, el Seol y el Hades es también, ¿no es cierto?, el lugar al que van las almas de los justos. Y para estas personas el castigo no les es apropiado. El Salmo 16:10, como también en Hechos capítulo 2, verso 27, esto es mesiánico y se refiere al lugar donde fue el alma de Cristo entre su muerte y su resurrección. Ciertamente Cristo no fue al lugar del castigo. Eso lo podemos comparar con Lucas capítulo 23, versículo 43. Seol no se refiere al sepulcro. En el Antiguo Testamento, Seol es traducido 31 veces como infierno, 31 veces también como sepulcro y 3 veces como abismo. En el Nuevo Testamento, Hades es traducido 10 veces como infierno y 1 vez como sepulcro. Aunque esta palabra a veces se traduce como sepulcro, es mejor entender que Seol o Hades es el lugar al que van los espíritus de los muertos, donde va el alma de los que han muerto. Entonces, hay varias razones válidas para no identificar el Seol con el sepulcro. La lengua hebrea tiene una palabra común que significa claramente el sepulcro, y es la palabra kever, y se usa en Génesis capítulo 50, versículo 5, donde dice: he aquí que voy a morir en el sepulcro. Kever.
en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allá me sepultarás. Entonces, es posible que haya dos palabras aquí hebreas diferentes para describir una misma cosa, como por ejemplo estamos viendo lo que es el sepulcro. Pero consideremos los siguientes puntos. Seol nunca se usa aquí en plural. Notemos eso. Seol nunca se usa en plural. Si la palabra Seol significara sepulcro, esperaríamos que se usara en plural. Por ejemplo, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros? Y aquí está la palabra plural de la palabra, ¿no es cierto?, kever, que es lo que yo le mencionaba hace un momentito, ¿no es cierto?, atrás, la palabra hebrea, kever, que sí tiene relación con sepulcros. ¿No había sepulcros en Egipto? Plural de la palabra kever. Éxodo 14, verso 14:11. Pero la palabra Seol nunca se usa de esa manera. Kever se usa en plural 29 veces. La palabra kever, esta palabra hebrea, que tiene relación con sepulcro, se usa en plural 29 veces. Cuando se usa la palabra Seol, nunca se dice que el cuerpo va allí. Si la palabra significara sepulcro, estamos hablando de la palabra Seol, si significara sepulcro, esperaríamos que estuviera asociada con un cuerpo muerto, con un cadáver o con huesos. Ejemplo, vamos a 2 Samuel capítulo 21 versículo 14. Dice la Biblia, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en el sepulcro de Cis su padre. Sepulcro, palabra hebrea, kever. Se dice 37 veces que el cuerpo va al kever. Nunca se dice que el cuerpo va al Seol. Nunca se dice que el Seol se encuentra en o cerca de la superficie de la tierra. Si la palabra significara sepulcro, estamos hablando de la palabra Seol. Si esta palabra significara sepulcro, esperaríamos que se describiera como se encuentra en o cerca de la superficie de la tierra. Ejemplo, en el sepulcro, estamos asociando aquí a la palabra kever, la palabra hebrea, cuando dice Génesis 55, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultaréis. Entonces, este fue un sepulcro que fue cavado en la superficie de la tierra, lo suficientemente profundo, obviamente, como para que quepa, ¿no es cierto?, un cuerpo y sea tapado. Se dice que el kever está ubicado en o cerca de la superficie de la tierra. 32 veces se menciona esta palabra. Seol nunca se usa de esta manera. Nunca. Entonces, Seol nunca se refiere al sepulcro de una persona. Si la palabra significase sepulcro, entonces esperaríamos que se refiriera, ¿no es cierto?, al sepulcro de una persona, como encontramos en la frase de la palabra del Señor, donde habla que ahí está el sepulcro de José. Pero la palabra nunca se usa así. Kever se usa muchas veces de esta manera. El sepulcro de Cis, o el kever de Cis, como habla 2 Samuel 21:14. Entonces, en el Antiguo Testamento nunca diría el Seol de Cis, sino que el kever de Cis. Kever se usa para el sepulcro de una persona y Seol nunca se usa para el sepulcro de una persona. La Biblia nunca dice que un hombre pone a un muerto en el Seol. Si la palabra significase sepulcro, esperaríamos que hubiesen versículos que dicen que una persona es puesta en el Seol, pero no encontramos ningún versículo que diga esto. Un cuerpo muerto es puesto en el kever, como lo vemos en el ejemplo de Primera de Reyes, capítulo 13, verso 30, donde dice, y puso el cuerpo del varón de Dios en su sepulcro, o sea, en el kever. El hombre nunca cava o hace un Seol. Estamos
desglosando, ¿no es cierto? O viendo, mejor dicho, ¿no es cierto?, qué es lo que es el Seol. Si la palabra significase sepulcro, esperaríamos encontrar versículos que hablan de un hombre cavando, ¿no es cierto?, un Seol. Pero no encontramos algo así. Kever es usado de esta manera 6 veces. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Génesis 54. Entonces en el Antiguo Testamento nunca menciona que es cavado un Seol. El Antiguo Testamento nunca habla de un hombre que toca el Seol. El sepulcro se puede tocar, ¿no es cierto? Génesis 55, el versículo citado, ¿no es cierto?, anteriormente, nos habla que Jacob dice que cavó, preparó su propio sepulcro, su kever, y sus manos tienen que haberlo tocado de alguna manera mientras él lo estaba preparando. Entonces la Biblia nunca habla de que el Seol se toca. El Antiguo Testamento nunca habla de un hombre que desciende, ¿no es cierto?, al kever, que es el sepulcro. La Biblia habla 22 veces de bajar o descender al Seol, pero nunca habla de bajar o descender al sepulcro. La razón de esto será más evidentemente un poquitito más adelante cuando vayamos analizando este tema, cuando vamos a estar hablando acerca de dónde está la ubicación del Seol o del Jade. Entonces, en la Biblia, estimados, hay 3 lugares que hablan de conversaciones sostenidas en el Seol. Vemos, por ejemplo, Ezequiel 32:21, Isaías capítulo 14, verso 9 al 20, y el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Es obvio que es imposible que en el sepulcro se sostenga una conversación, ¿no es cierto? Una persona muerta no habla al cadáver que tiene a su lado. Nunca se menciona una conversación en relación con la palabra kever, que significa sepulcro. Entonces el Antiguo Testamento aquí hace una distinción entre el sepulcro y el Seol, lo cual es prueba de que no son lo mismo. El sepulcro y el Seol no son lo mismo. Génesis 37, verso 35, Jacob dice: descenderé enlutado mi hijo, está hablando de José, hasta el Seol. Entonces aquí, esta es la primera vez que la palabra Seol se encuentra en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Jacob pensaba que José había sido devorado por una bestia. Génesis 37, versículo 33. De modo que Jacob sabía que José no estaba enterrado en un sepulcro, pero parece que creía que sería reunido con su hijo en el Seol, que en este pasaje no puede referirse al sepulcro. Estamos viendo la relación entre Seol y sepulcro, de que no son la misma, no significan lo mismo. Seol no tiene que ver con sepulcro. Sepulcro tiene que ver con la palabra kever. En Isaías capítulo 14, versículo 15, dice aquí a un hombre que es derribado hasta el Seol. Pero en el versículo 19 leemos que este mismo hombre había sido echado fuera de su sepulcro. O sea, de modo que en estos versículos el sepulcro y el Seol no pueden ser lo mismo. Seol o Hades no se refiere al infierno, según lo que se entiende normalmente por infierno. La palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades, que significan exactamente lo mismo. Eso lo dijimos al principio, ¿no es cierto? Que Seol viene de la palabra hebrea y Hades viene, ¿no es cierto?, de la palabra griega, que es exactamente lo mismo. Muchas veces se traducen esto como infierno, y esto se presta para una confusión por 2 razones. Primero, cuando nosotros pensamos en el infierno, pensamos en el lugar de un eterno castigo para los malvados, ¿no es cierto?, para los incrédulos, para los inconversos. Pero sin embargo, como vamos a ir analizando este tema, la Biblia indica que tanto los salvos como los malos
han estado en el Seol o el Hades. Y esto era así durante el periodo del Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, esto era así durante el periodo del Antiguo Testamento. El Seol y el Hades, que es lo mismo, ¿no es cierto?, estaba dividido en dos compartimientos. Uno que era para los justos y el otro compartimiento que era para los malos. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 16, versículo 26, vamos a encontrar esta relación. Dice que después de la muerte de Jesucristo y después de la resurrección de Cristo, en el Seol o el Hades solo se encuentran las almas de los que no son salvos. Esto ocurre después de la resurrección de Cristo. Entonces, el segundo punto o la segunda razón por lo cual se presta esto para confusión es que normalmente se piensa que el infierno es el lugar de castigo eterno, la morada final y permanente de los malos, pero sin embargo, como vemos, ¿no es cierto?, en este análisis, la Biblia enseña que el Seol o el Hades es solo una morada temporal para los malos. Es como podríamos llamarlo, como una prisión momentánea mientras se esperan ellos el juicio final. El lago de fuego es la morada final para todos los incrédulos. No es el Seol o el Hades la morada final para los incrédulos o para los que murieron sin Cristo. Esa es una morada temporal a la espera del juicio final. Luego del juicio final, ellos entonces son lanzados, dice, al lago de fuego, que es así, es la morada final. El Señor Jesucristo, Él fue al Seol, al Hades. Seol, Hades es lo mismo. Él fue a ese lugar entre su muerte y su resurrección. Entonces, el cuerpo del Señor Jesús fue a la tumba de José, como describe Mateo 27, versos 59 y 60. Pero su alma fue al Seol o al Hades. Hechos capítulo 2, versículo 27. La Biblia dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, en el Kebar, ¿no es cierto? Pero Dios permitió que viera pero Dios no permitió que viera corrupción. Entonces el alma de Cristo fue al Hades, pero estuvo allí brevemente. En Hechos capítulo 2, versículo 31, Pedro nos explica y dice: él, hablando aquí de David, él, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces el alma de Cristo fue al Seol o al Hades entre el periodo de su muerte y su resurrección. El lugar al que fue el alma de Cristo entre su muerte y su resurrección también es llamado paraíso. Lucas 23, versículo 43. Cristo, nosotros vemos que en la cruz prometió al ladrón de la cruz que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Entonces es obvio que el ladrón de la cruz, ese ladrón que se arrepintió, no estuvo con Cristo en la tumba de José, sino que estaba con él en el paraíso, o sea, en el Seol o el Hades. Como le cité anteriormente, en el Seol y el Hades habían dos lugares, ¿no es cierto? Uno para los salvados y otros, ¿no es cierto?, para los no salvados. Hechos capítulo 2, versículo 27, donde la palabra griega, ¿no es cierto?, es Hades. Aquí es una cita exacta del Salmo 16:10, donde la palabra hebrea es Seol. Ambos pasajes hablan del lugar del Seol, del Hades, donde fue el alma de Cristo después de que muriera en la cruz. Entonces aquí nos damos cuenta que el Seol, que lo describe un pasaje bíblico, y el Hades, que lo describe otro pasaje bíblico, es el mismo lugar, solo que uno está en hebreo y el otro está en griego. El Seol o el Hades está ubicado en el centro de la tierra.
Es obvio que el cuerpo de Cristo, entre su muerte y su resurrección, estuvo en la tumba de José, eso lo decíamos, ¿no es cierto? Pero la Biblia también nos enseña claramente que entre la muerte y la resurrección de Cristo, el alma de Jesús estuvo, dice, en el corazón de la tierra. Mateo 12:40, leemos la palabra de Dios y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El término corazón se refiere al núcleo, se refiere al centro de la tierra. La tumba de José no estaba en el corazón de la tierra, sino que estaba en la superficie de la tierra. Mateo 12, verso 40, no está hablando del cuerpo de nuestro Señor, y no está hablando de la ubicación de la tumba de nuestro Señor. El cuerpo de Jesús fue a la tumba, pero el alma de Jesús fue al Seol, al Hades, al paraíso, en el centro, en el corazón de la tierra. Puede tal vez parecer extraño pensar que el Seol, el Hades, está ubicado en el centro de la tierra, pero Mateo capítulo 12, versículo 40, no es el único pasaje que nos enseña esto. Si nosotros vamos en Efesios, a la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 9, enseña que antes de que Cristo ascendiera, dice que Él había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y esto está en un perfecto acuerdo con Mateo capítulo 12, versículo 40. El Salmo 16:10, Hechos capítulo 2, versículo 27 y Hechos capítulo 2, versículo 31 enseñan que el alma de Cristo fue al Seol o el Hades. Mateo capítulo 12, verso 40 y Efesios 4, 9 enseñan que Cristo fue al corazón de la tierra, hasta las partes, dicen, más bajas de la tierra. Entonces concluimos, queridos, que el Seol o el Hades está ubicado en el corazón de la tierra o en las partes más bajas de la tierra. No solo Cristo, sino también otras personas han descendido al Seol o el Hades. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Números capítulo 16, versículo 30 al 32. Dios hizo algo único con quienes se rebelaron con Coré. Ahí en esa historia bíblica vemos de que Dios hizo que la tierra los tragara y descendieron, dice, al Seol. La mayoría de los hombres muere antes de descender al Seol o al Hades. Y estos hombres fueron tragados vivos y llevados de inmediato a las partes más bajas de la tierra. Esto era diferente de la manera en que la mayoría de los hombres mueren. Veamos Números 16:30, donde Dios explica que estaba haciendo algo único. Y en el caso de la mayoría de los hombres, sus cuerpos, ¿no es cierto?, van al sepulcro y sus almas van al Seol o al Hades. En el caso de los que se rebelaron en Coré, tanto el cuerpo como el alma fueron al Seol o al Hades, de modo que fue una experiencia única en la historia. La carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 10 enseña que algún día, dice, toda rodilla se doblará ante Cristo. Pablo se está refiriendo evidentemente a los seres humanos, y esos humanos que algún día doblarán su rodilla ante Cristo están ahora en 3 lugares. Humanos que ahora están en el cielo, los que son salvos. Humanos que ahora están en la tierra, los que aún vivimos. Y humanos que están bajo la tierra, en el corazón de la tierra. Y una clara referencia a los malos que están en el Seol o el Hades. Caín, Faraón, Amán, Judas, Hitler y todos los demás hijos, ¿no es cierto?, de Satanás,
serán librados algún día del Seol y doblarán sus rodillas ante Cristo, y luego serán echados al lago del fuego que arde para siempre. Por cuanto está ubicado bajo la tierra, no nos sorprende ver que la palabra de Dios dice 22 veces en el Antiguo Testamento bajar o descender al Seol. Génesis 37, verso 35 dice la Escritura: descenderé al Seol. Deuteronomio 32, verso 22 y Salmo 86, 13 habla de las profundidades del Seol. La altura de los cielos es contrastada con las profundidades del Seol. Job 11:8 nos dice que es más alta que los cielos, es más profunda que el Seol. El Salmo 139:8 dice: si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces, el mismo contraste entre la altura del cielo y la profundidad del Seol se encuentra también en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 2. En el Nuevo Testamento, el Hades es descrito como estando abajo. Mateo 11:23 encontramos la escritura que dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Notemos aquí el contraste entre ser exaltado a lo más alto y ser abatido hasta lo más bajo. El Seol y el Hades tenían un tiempo, dos compartimientos. Tenían en un tiempo dos compartimientos. Uno para las almas de los salvos y otro para las almas de los inconversos. Y enseña, ¿no es cierto?, claramente la palabra del Señor en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ya con esto ya quiero ir cerrando. Que el hombre rico dice que murió, su cuerpo fue sepultado. Hablamos de sepulcro, la palabra hebrea kebar, ¿no es cierto? Fue sepultado y él fue al Seol o al Hades. Su cuerpo sepultado, su alma fue al Seol o al Hades. Los versos 22 al 23. Y en el Seol o en el Hades dice que era atormentado, o sea, era torturado por una llama. Versos 23, 24, 25, 28 de Lucas 16. Y esto es un lugar literal. Esto no está aquí como una metáfora o algo, ¿no es cierto?, que sea ficticio. Esto es algo literal, es un lugar literal que existe, que es real. Y este es el lugar al que van después de la muerte las almas de los que no son salvos. Pero en el Seol o el Hades también hay otro compartimiento ocupado por Abraham y por Lázaro. Estamos hablando de Lucas 16. El versículo 23. Y ese era el lugar al que iban los justos, que habían muerto. Entonces, este compartimiento en el Seol era un lugar de consuelo. Verso 25. Lucas 16, 25. Y este lugar de consuelo es llamado el seno de Abraham. Lucas 16, 23. El seno de Abraham es el lugar donde los muertos justos tienen comunión unos con otros y con Abraham, quien es el padre de los creyentes. El Seol o el Hades también es llamado paraíso, donde fueron el ladrón en la cruz y Cristo. Era posible comunicarse entre estos dos compartimientos, según los versos 24 al 31. Pero sin embargo, era imposible pasar de un compartimiento a otro. Verso 26, estamos en Lucas 16, verso 26. El destino de las personas en los compartimientos ya estaba fijado, estaba determinado y no podía ser cambiado. La manera de evitar ir al compartimiento en el que hay llama y hay tormento y hay tortura, y la manera de entrar al compartimiento en que es bendecido con Abraham,
es oír y escuchar la palabra de Dios mientras uno aún está con vida. Entonces, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento estaba este lugar en el corazón de la tierra, y está todavía en el corazón de la tierra el Seol o el Hades. Seol, ¿no es cierto?, en el hebreo, Hades en griego. Y en el Seol o el Hades o el paraíso, ¿no es cierto?, ahí había un lugar, habían dos compartimientos. El compartimiento que era para los no salvos, que era el lugar de tormento, y había otro compartimiento que era para los salvos, denominado el seno de Abraham o el paraíso. ¿Ya? Y entre estos dos compartimientos había una gran cima, o sea, había un gran abismo que ninguno podía pasar desde el paraíso, ¿no es cierto?, al lugar de tormento, ni del lugar de tormento podían pasar al paraíso. Había una gran cima, un gran abismo que los separaba. Entonces el cuerpo moría, iba al sepulcro, al kebar, ¿no es cierto?, la palabra hebrea kebar, y el alma descendía al Hades y se iba a uno de estos dos compartimientos. Si moría, ¿no es cierto?, salvo, al seno de Abraham, el paraíso. Si moría sin salvación, se iba, ¿no es cierto?, al lugar de tormento, al otro compartimiento que estaba dentro de este lugar llamado Hades o Seol. Lucas 16, verso 19 al 31 no es una parábola. La gente ha tratado de negar las sencillas verdades que se enseñan en este evangelio de Lucas, insistiendo que esto es solo una parábola y que por lo tanto no tiene nada que enseñarnos sobre el lugar al que va el alma después de la muerte. Muchos grupos hoy en día que niegan el castigo eterno, como por ejemplo los testigos de Jehová, los seguidores de Herven, de Armstrong, algunos ultra dispensacionalistas, dicen que este pasaje es una parábola porque no creen lo que enseñan sobre el Hades. Este pasaje enseña claramente que el Hades es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento consciente para los malos. Las personas que van a ese lugar de tormento están conscientes en ese lugar. Y estos grupos piensan que si este pasaje es solo una parábola, entonces no tienen que aceptar lo que enseña sobre la condición del hombre después de la muerte. La Biblia no dice que esto sea una parábola. Y aunque fuera una parábola, sería una parábola muy especial por las siguientes razones. Primero, sería la única parábola en la Biblia que describe ciertas cosas que están fuera de la esfera de la experiencia humana. Todas las demás parábolas hablan de cosas que son familiares, como aves, semillas, campos, perlas, trigo, granero, levadura, peces, etc. Pero este pasaje es muy diferente porque habla de lo que sucede a dos hombres después de la muerte. Y este es un campo en el cual ninguno de nosotros ha tenido experiencia personal alguna. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial o espiritual, pero Lucas 16 trasciende la esfera de lo terrenal. Número 2. Sería la única parábola, si que fuera así, sería la única parábola de la Biblia que usa un nombre propio, como Lázaro. Número 3. Si fuera una parábola, sería la única parábola de la Biblia que menciona repetidas veces a una persona histórica como Abraham. Además, esta persona histórica sostiene efectivamente un diálogo con el hombre rico. Y en esta parábola también se menciona a Moisés, otro personaje histórico. ¿Qué otra parábola habla de personajes históricos reales? Yo no he encontrado ninguna. Punto 4. Si es que fuera una parábola, sería la única de la Biblia que describe dos lugares a los cuales van los muertos. Hades, el seno de Abraham, un lugar de tormento, o el paraíso. Número 5. Sería la única parábola de la Biblia que menciona ángeles. Lo podemos comparar con Mateo capítulo 13, versos 24 al 30,
versos 36 al 43 y versos 47 al 49, donde se menciona ángeles en la explicación de la parábola, pero no en la parábola misma. Y punto 6, si es que fuera una parábola, si el Hades no es realmente un lugar de tormento, entonces esta sería la única parábola de la Biblia donde el Señor Jesús enseña error en vez de verdad. Y eso no es posible. Por lo tanto, Lucas 16 no es una parábola, es una historia realmente verídica. Después de la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, los muertos justos van inmediatamente ahora al tercer cielo para estar con Cristo. Ya ellos ya no descienden al Hades como antes de que fuese el sacrificio de Cristo. Hasta que Cristo murió en la cruz, hasta antes de ese momento glorioso del sacrificio vicario de Cristo, los salvos y los no salvos descendían al Hades al momento de morir, al Hades, al Seol o al Hades. Pero ahora con la resurrección de Cristo, hubo un gran cambio en cuanto a la ubicación del paraíso o la morada de las almas de los salvos. De acuerdo con Lucas capítulo 23, versículo 43, el Señor Jesús y el ladrón en la cruz dice que fueron al paraíso, que como hemos visto, equivale, ¿no es cierto?, al Seol o al Hades, donde está el compartimiento de los salvos, el seno de Abraham. Vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento, hasta antes del sacrificio de Cristo, todos los muertos descendían al Hades, pero habían dos compartimientos, el lugar de tormento y el lugar, ¿no es cierto?, del seno de Abraham, donde eran consolados. En 2 Corintios capítulo 12, versos 2 y 4, leemos que después de la resurrección y la ascensión de Cristo, en los días del apóstol Pablo, el paraíso equivale ahora al tercer cielo. El paraíso siempre ha sido la morada de los justos, pero su ubicación ahora cambió. Murieron el ladrón de la cruz y Jesús, y ellos fueron llevados al paraíso que está ubicado en el Seol o el Hades. Pablo dice que fue arrebatado al paraíso que está ubicado en el tercer cielo. Parece que en el momento de la resurrección y la ascensión de Cristo tuvo lugar este cambio de ubicación, cuando los santos que estaban en el Seol, en el Hades, fueron reubicados ahora en el tercer cielo. Estamos hablando solo de los santos, los que mueren en Cristo. Ahora, varios eruditos de la Biblia creen que Efesios 4, verso 8, describe el momento en que los justos fueron llevados al paraíso celestial. La Biblia dice allí, subiendo, está hablando de Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Los santos en el paraíso, en el Seol, en el Hades, que estaban allí, vuelvo y repito, habían dos compartimientos. El lugar de los que morían sin Cristo, que estaban en un tormento, y el otro compartimiento que iban al seno de Abraham. Los que estaban en el seno de Abraham, en ese paraíso, están esperando que sus pecados fuesen pagados por medio de la obra acabada de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, una vez que esto sucedió, este gran evento del sacrificio de Cristo, ellos fueron llevados ahora al paraíso celestial. Fueron sacados del Hades, fueron sacados del seno de Abraham y llevados al paraíso celestial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga, nos ayude el Señor, para que podamos nosotros entender cada día la palabra del Señor. Por lo tanto, hoy en día, cuando un creyente muere, no va al corazón de la tierra, no va al Seol, no desciende al Hades, no va al centro de la tierra, sino que va inmediatamente al cielo, donde está ahora el paraíso, a estar con Cristo. Ahí les dejo para que pueda leer usted 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1, verso 21 y verso 23. Por lo tanto, después de la muerte, la resurrección de Cristo, los muertos injustos
permanecen ahí en el corazón de la tierra, donde está el Seol o el Hades, en ese compartimiento para los no salvos, donde están allí, como en esa prisión de tormento, esperando, ¿no es cierto?, la segunda resurrección, cuando comparecerán en el juicio del gran trono blanco, antes de ser lanzado al lago de fuego, que ese será, ¿no es cierto?, su fin eterno. Entonces, hoy, cuando muere una persona que no es salva, va al Seol o al Hades, al mismo lugar al que siempre han ido los que no son salvos. El mismo lugar al que fue el hombre rico de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. El hombre rico no quería que sus hermanos vinieran a un lugar de tanto tormento. Los inconversos que mueren y que van a este lugar de tormento son los que no quisieron oír, escuchar, guardar la palabra de Dios. El Hades no es la morada final de los malos. El Hades no es el infierno. El Hades no es la morada final. Es una prisión temporal. El lago de fuego será la morada eterna de todos los que han despreciado la palabra de Dios y de todos los que han rechazado a su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 20 del 11 al 15 y Mateo capítulo 25 versos 41 y verso 46. Por lo tanto, las almas que están en cada compartimiento del Seol esperan un evento glorioso. Su ubicación no puede cambiar hasta que tenga lugar el gran evento. Por lo tanto, los creyentes que murieron antes de la muerte de Cristo estaban en el compartimiento del Hades, que es llamado el seno de Abraham, ¿no es cierto? Lo hemos venido explicando durante todo este momento. También denominado como el paraíso, ¿no es cierto? Lucas 16, 22 y Lucas 23, 43. Entonces, estos incluyen a Abraham, Isaac y Jacob, David, Isaías, Daniel, el ladrón de la cruz, etc. Ellos estaban allí esperando un gran evento, es decir, el pago total de sus pecados que tendría lugar en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Una vez que esto sucedió, Cristo los liberó, los sacó del Hades, ¿no es cierto?, del seno de Abraham, de ese lugar los sacó y los llevó al cielo. Los que están en el compartimiento en el Hades de los no salvos, los que no son salvos, quedarán allí a que tenga un lugar un gran evento, el futuro y final juicio de todos los malos. Y este juicio también es llamado el juicio del gran trono blanco. Cuando suceda este gran evento, sus almas serán sacadas del Hades, sus cuerpos serán resucitados, la segunda resurrección, Juan 5:29, y ellos comparecerán ante Dios. Sus obras serán inspeccionadas, serán mostradas claramente que le faltó la justicia que Dios requiere, según Apocalipsis 20, 12 al 13. Ellos verán que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero, Apocalipsis 20, 15, porque ellos nunca recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador, Juan 1, 12. Todos los que rechazan a Cristo perecerán eternamente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, el compartimiento de los salvos en el Hades, ¿no es cierto?, a través del gran evento de la muerte vicaria del Señor Jesucristo y su resurrección, son sacados de ese lugar y son llevados al cielo, al hogar eterno de los salvados. En el Hades, en el compartimiento de los no salvos, permanecen allí todos los que murieron en el tiempo antiguo y los que siguen muriendo hoy, sin Cristo, sin fe, sin salvación, sin esperanza, van al corazón de la tierra, a ese lugar llamado Hades o Seol, en el compartimiento de los no salvos, y están allí como en una especie de prisión, de tormento, esperando el gran evento que es el juicio, ¿no es cierto?, del gran trono blanco. Esa segunda resurrección, donde ellos comparecerán en el gran trono blanco, y luego su lugar o hogar eterno de los no salvos es el lago
de fuego. Bien, esperando de que podamos haber entendido, ¿no es cierto?, este tema, realmente dónde van los que mueren, ¿no es cierto? Hay dos lugares: la gloria eterna, el cielo eterno con Cristo por una eternidad, y está el tormento eterno, ¿no es cierto?, esperando este gran evento del juicio del trono blanco, y por último la morada eterna, que será el lugar que describe la Biblia como el lago de fuego. Por lo tanto, esperamos en el Señor de que podamos nosotros ser fieles a Cristo, y que al momento que cuando Cristo venga por nosotros o el ángel pase lista, lo encontremos apercibido, haciendo la voluntad del Señor, y podamos, ¿no es cierto?, ser tomados y llevados a ese paraíso eterno que está en los cielos. Y que no nos encontremos en la otra condición de los perdidos, de ir, ¿no es cierto?, al corazón de la tierra, al Hades, al seno de Abraham, y estar allí en esa prisión eterna, esperando el evento del juicio del trono blanco, para que nuestras obras sean mostradas, ver que no están los nombres escritos en el libro del Cordero, y luego ir a la morada eterna, que es el lago de fuego, donde irán todos los que no han sido salvos. Por lo tanto, hay dos lugares. Usted que tal vez no ha tenido todavía la capacidad de entregar su corazón a Cristo, es el momento en que usted puede abrir su corazón al Señor. Tal vez usted es cristiano, tal vez asiste a la iglesia, pero no tenía claro, ¿no es cierto?, este tema, dónde iría a parar su alma, ¿no es cierto? El momento de usted morir, si muere en Cristo, se va a la presencia del Señor. Pero si muere sin Cristo, bajará al corazón de la tierra, al Hades, al Seol, esperando el gran evento del trono blanco, donde será juzgado, y todos los que no han recibido a Cristo en su corazón y murieron sin Cristo, irán al hogar eterno, que será el lago de fuego. Hades, Seol, no es el infierno, es un lugar de tormento. Hades, Seol es lo mismo. Seol es en hebreo y Hades es en griego. Sepulcro no significa Seol, o el Seol no significa sepulcro. La palabra sepulcro viene de la palabra hebrea, que es kebar. Amén. Nos ayuda el Señor. Espero que usted haya podido aprender, entender un poquito esta palabra. Es un poquitito larga, pero es un estudio que les pasé así rápidamente, el cual tiene por título ¿Dónde van los muertos después de la muerte? Por lo tanto, sea fiel a Dios, siga al Señor hasta el último suspiro, aliento de su vida, para que pueda su alma, al momento que su cuerpo vaya al kebar, vaya al sepulcro, su alma pueda ir a la presencia del Señor. Porque si muere sin Cristo, si muere sin esperanza, sin salvación, su alma descenderá al corazón de la tierra, al Hades o al Seol, y esperará allí al juicio del gran trono blanco, para luego ser echado al lago de fuego. Dios no quiere eso para usted. Él no vino a morir en la cruz para que usted se perdiera, sino que Él vino para que usted tenga una esperanza de una vida eterna. Por lo tanto, yo le animo para que usted se acerque a Cristo, abra su corazón, le acepte en su corazón, sea fiel a Dios en esta tierra, sea un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, que pueda servir a Dios con toda su fuerza, amar a Dios con toda su fuerza, que no haya nada en esta tierra que a usted lo pueda separar del amor de Cristo, sino que afírmese del Señor. Tiempos malos, tiempos de lucha, tiempos de dificultad, no mire hacia atrás, mire a Cristo, el blanco perfecto, ponga sus ojos en Él, que Él no falla. Él es el mejor amigo de nosotros, ¿no es cierto? Es el mejor ejemplo a seguir. Los hombres nos fallan, las mujeres nos fallan, las iglesias nos fallan, los ministerios nos fallan, pero Cristo nunca nos va a fallar. Así que abrácese del Señor. Pronto sonará la trompeta, pronto habrá un evento glorioso, que si estamos a cuenta, volaremos con el Señor a la gloria eterna. Un abrazo, Dios les bendiga, y nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.